Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes para comenzar la semana. Es un gozo estar de vuelta y, como siempre, lo primero decirles que hoy es día 16 o 16, 16, 14 de julio del 2025 y ahora son las 18:16, las 6:16 de la tarde. Bueno, como siempre, anunciarles el próximo vídeo que Dios mediante haremos el miércoles de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Saben que todos mis libros los pueden descargar ustedes gratuitamente de nuestros blogs, de nuestras páginas, y también lo pueden adquirir si quieren en formato Kindle o en formato tapa blanda en Amazon. Veremos un artículo que está escrito hace 5 años, que se escribió cuando yo todavía estaba en Facebook, y se titula Solicitudes de amistad en Facebook. También en una época que me llegaron un aluvión de solicitudes de amistad, y entonces pues eso me movió a escribir este artículo para tratar de disuadir a la gente que estaba buscando cosas que yo no quería que buscaran en mi página. En fin, supongo que les pueda servir en alguna guía, quizás a alguno de vosotros de ustedes que les pase algo parecido. Y bueno, pues visto desde una óptica bíblica, o por lo menos de mi parecer espiritual, cómo tratar eso. Los que sigan en X, nosotros no hemos vuelto a esas redes que practicaban la censura, nos fuimos de allí por ese motivo, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn y de otras redes que había por ahí, WhatsApp también creo que eran principales, y no hemos vuelto. Quizás nos estamos planteando ya pronto poder regresar a WhatsApp, porque parece ser que el Zuckerberg decidió echarse hacia atrás y confesó sus errores y esas cosas y demás, pero bueno, de momento no sé cómo está la cosa, pero quizás en breve retomemos, porque bueno, por desgracia, aunque nosotros estemos en Telegram, pues la inmensa mayoría de la gente está en WhatsApp. Y como lo que se trata es de alcanzar pues al más número de personas posible, pues quizás no tardando mucho nos planteemos el regresar. Bueno, entonces, presentado esto de veremos el miércoles, pues vámonos con lo que teníamos para hoy, que vamos a ver dónde está. Aquí. Se titula El remanente elegido, la parte 3 del libro La leche de la palabra de Dios. Bueno, es la parte 3 de la segunda sección que habla del arrepentimiento, y es la leche de la palabra de Dios estudiando Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo hablaba de la leche de la palabra de Dios. Algunos extrañarán de que yo diga Pablo. Para mí y para algunos otros autores como Stephen Jones y demás, y esto lo digo yo mucho antes de conocer a Stephen Jones, debido sobre todo al libro de la gematría de ¿cómo era este? Bueno, ahora no me viene el nombre, de este que escribió este libro sobre la gematría, los números bíblicos, Bullinger, Ballinger. Y pues bueno, matemáticamente se demuestra que si Pablo no hubiese escrito este libro, se descuadra todo el cuadro gemátrico del Nuevo Testamento, queda descuadrado. En cambio, si le metemos como autor a Pablo, todo en casa, todo encaja perfectísimamente. Por lo tanto, yo digo de Pablo. Bien, ese estudio
estamos haciendo, pero lo estamos haciendo visto desde la óptica de tabernáculos, bajo la luz de la Shekinah, porque aunque es la leche de la palabra, yo no quiero que el título disuada a los veteranos o a los más maduros, porque está viéndose este tema de la leche desde esa óptica precisamente más profunda. Así que vamos con ello. Parte 3, el remanente elegido dentro de la sección del arrepentimiento. Y hay otras cosas aquí de las que nos tenemos que arrepentir, de pensar que el remanente son los judíos físicos y no lo son. Hay múltiples problemas con la creencia común de que los judíos son el pueblo elegido de Dios, y esto también requiere arrepentimiento. En primer lugar, eso supone que se aplica a aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías, cuando en realidad nadie es elegido sin la fe en él. En segundo lugar, supone que los judíos son israelitas y herederos de las promesas hechas a Israel, y los judíos no son israelitas, son judíos, descendientes de Judá y de Benjamín, ¿no? Pero no israelitas. Esto, por supuesto, ignora la historia del reino dividido cuando las 10 tribus de Israel se rebelaron contra Judá. Hasta ese momento Israel incluía las 12 tribus, pero después de eso el nombre de Israel se aplicaba solo a las 10 tribus y excluía a Judá. En otras palabras, la definición de Israel cambió para adaptarse a la situación política, y todos los profetas que profetizaron posteriormente distinguieron perfectamente entre Israel y Judá. Sus profecías no pueden ser aplicadas a todos. Cada uno profetizó específicamente o bien a Israel o bien a Judá. El llamado de Judá fue a producir los reyes, culminando con Jesucristo, quien es el rey final. Otros reyes del linaje de Judá continuaron gobernando a través de la hija del rey Sedequías, a quien Jeremías llevó a Irlanda, pero estos fueron marcadores de posición hasta que Cristo viniera personalmente a tomar su trono. Aunque imperfecto, su papel fue vital para cumplir Jeremías 33:17, que dice: porque así dice el Señor, a David nunca le faltará varón para sentarse en el trono de la casa de Israel. Pues se cree que la realeza de Inglaterra descienden todos de allí, de esa zona. Parece ser, si no conocen ustedes la historia, nosotros tenemos también publicados los libros de historia de la Iglesia del doctor Stephen Young, donde se relata cómo Jeremías se llevó cuando eso salió de rumbo a España, y de España después a Inglaterra, y se llevó consigo a la hija de Sedequías, que a través de ella pues parece ser que vinieron los reyes de las dinastías de allí, de Reino Unido y demás. Mientras tanto, los israelitas fueron conquistados por Asiria, y bueno, supongo que también el resto de las casas reales europeas, porque todas más o menos vienen de por ahí, ¿no? Mientras tanto, los israelitas fueron conquistados por Asiria y reasentados en la tierra de Gamir, como sabemos por los registros arqueológicos de la gran biblioteca de Nínive. Muchos de ellos se trasladaron al oeste, al Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia, donde Pedro encontró a algunos de ellos. Primera de Pedro 1:1 nos lo dice, ¿no? A los judíos de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. Esta región ahora es parte de Turquía. Cuando Asiria cayó un siglo después, muchos israelitas comenzaron a migrar hacia el norte. Migrar, eso no me gusta esa palabra, creo que ni es siquiera a emigrar hacia el norte a través de las montañas del Cáucaso hacia Europa. De hecho, tantos de los historiadores los llaman, tantos que los historiadores los llaman caucásicos. Por tanto, el cementerio de Israel en Asiria fue el lugar del nacimiento de Europa. Los grupos de inmigrantes recibieron diferentes nombres en los registros de las naciones. Por lo tanto, perdieron el nombre de Israel y llegaron a ser conocidos proféticamente solo como la oveja perdida de la casa de Israel, como nos dicen Jeremías 50:6 y Mateo 10:6.
Bueno, y de que las tribus perdidas nunca estuvieron perdidas. Los historiadores siempre las han tenido ubicadas. Los que han perdido es la conciencia de ser israelitas y el nombre de Israel. Eso es lo que se perdió. El Señor hizo que se perdiera. Arrepentirse significa tomar una nueva dirección o cambiar la propia creencia. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Una nueva dirección, por eso los profetas llamaban a volverse, voy de espalda, voy caminando dándole la espalda a Dios y me tengo que volver y empezar a caminar en dirección hacia Dios. ¿De acuerdo? O cambiar también la propia creencia, cambiar de mente, cambiar de actitud. Comprender la diferencia entre israelitas y judíos es un cambio muy importante si uno espera comprender la historia bíblica. No se puede suponer que los judíos sean los israelitas sobre los que escribieron los profetas, ni es cierto que el moderno Estado de Israel, entre comillas, porque están suplantando el nombre de ellos, así como Jacob suplantó a Esaú, ahora Esaú está suplantando a Jacob. No se puede suponer que los judíos sean israelitas sobre los que escribieron los profetas, perdón, ni es cierto que el moderno Estado de Israel sea el Israel bíblico. Siguiente epígrafe, el remanente elegido. Al árbol del reino se le podaron algunas ramas, incluidas tanto Israel como Judá. Israel fue podada 700 años antes de Cristo, cuando Dios se divorció de Israel y los echó de la casa, es decir, de la tierra de Israel. Así, a Asiria, a causa de su incredulidad, los echó de su propia casa, de la tierra de Israel, al cautiverio en Asiria por causa de su incredulidad. Lo mismo ocurrió con Judá en el siglo I, y por la misma razón. A la luz de esto, Pablo preguntaba en Romanos 11:1 si Dios había rechazado a su pueblo. La respuesta que dio es no, porque su pueblo es la gente de la fe. Luego da el ejemplo de los días de Elías. El pequeño remanente de gracia, apenas 7.000 hombres, nunca fue rechazado, incluso aunque Dios rechazó al resto de la nación. En Romanos 11:7 Pablo concluye. ¿Y entonces qué? Lo que Israel buscaba no lo ha obtenido, pero los escogidos lo obtuvieron y los demás fueron enderecidos. Ahí en los tiempos de Cristo, Jesús era el príncipe de la tribu, ¿verdad? Entonces sus seguidores que se convirtieron y que lo siguieron a él son los judíos auténticos. El resto de los judíos fueron desgajados y están fuera, aunque han conservado su nombre a efectos humanos o la tradición humana lo ha conservado, lo sigue llamando judíos, pero ellos en realidad no son los auténticos judíos. Todos los judíos son aquellos judíos, que sí que eran judíos al principio, que permanecieron con Jesús, sus seguidores, y después también aquellos gentiles que fueron injertados en el árbol. El árbol es auténtico, era ese. El otro que se desgajó dejó de ser el árbol, ¿verdad? Pablo nos dice que había solo 7.000 personas en todo Israel que en realidad fueron escogidos y que estos llevaban las promesas de Dios. Esos son los que tenían las promesas. Los escogidos por Dios, no los escogidos según los hombres. Incluso dice, cuando el resto de la nación fue rechazada, la inmensa mayoría de la nación rechazó a Jesús, esa inmensa mayoría fue rechazada. Dejaron de pertenecer al olivo. En otras palabras, la mayoría de los israelitas no fueron elegidos ni eran el pueblo de Dios. Para ser el pueblo de Dios tenían que ser hombres de fe, cuya fe resultara en obediencia. Entonces vemos que aunque tanto Israel como Judá fueron rechazadas, la promesa de Dios no falló, porque su promesa fue cumplida por el remanente de gracia vencedor, de los vencedores. Entonces, ¿cómo se dice hoy que los judíos incrédulos son el pueblo elegido de Dios en virtud de su genealogía? Esa no fue la revelación de Pablo, ni de hecho fue la revelación de Elías. Ni el rey Acab, ni el sumo sacerdote Caifás fueron elegidos. Más bien estaban entre los que permanecían endurecidos, es decir, cegados.
Muchos en la Iglesia necesitan arrepentirse de pensar que Dios ha elegido a los que no son parte del remanente de gracia. Los que no tienen fe en Jesucristo no forman parte del remanente. Si un judío o un israelita por genealogía quiere ser elegido, debe creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, ser injertado. Fue desinjertado, a través de Jesús puede volver a ser injertado. El camino está abierto a todos por igual. Continuamos la parte 4, la higuera infructuosa. Y aquí vamos a ver algo que de verdad que está tan claro y tan evidente en los evangelios que parece mentira que el cristianismo sionista, que es la inmensa mayoría, pues no lo vea, pero es por causa de la ceguera judicial, del velo, que es quitado cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, y convertirse es volverse hacia Él, es dejar de desobedecerle, es cruzar el Jordán para entrar en esa tierra prometida, que es a base de rasgar el velo, precisamente el velo que nos impide ver con pleno discernimiento, que separa los lugares santo de Pentecostés y el lugar santísimo de tabernáculos. Bien, repito, parte 4, la higuera infructuosa. Uno de los asuntos más urgentes para el arrepentimiento es el del sionismo cristiano. Necesitan urgentemente arrepentirse los del sionismo cristiano. Esta creencia es relativamente nueva en la historia de la Iglesia, el sionismo cristiano, y surgió de las teorías del fin de los tiempos de Nelson Darby y su sucesor espiritual Scofield entre 1850 y 1930. La Biblia Scofield, que muchos conocen, ¿verdad?, pues fue pagada por los judíos y fue una de las causas de los engaños satánicos para pervertir las creencias cristianas. Ambos hombres cometieron el error de suponer que los judíos eran los israelitas de las Escrituras y que, por tanto, eran los herederos de las promesas de Dios hechas a Israel. Repito, ambos hombres cometieron el error de suponer que los judíos eran los israelitas de las Escrituras y que, por tanto, eran los herederos de las promesas de Dios hechas a Israel. Por lo tanto, creyeron, puesto yo ahí equivocadamente, que los judíos estaban destinados a regresar a la vieja tierra para cumplir las profecías de Israel. Y es más, lo han hecho a la fuerza, con forces. Provocaron incluso la Segunda Guerra Mundial para forzarlos, ¿verdad?, con el holocausto y con todas esas cosas, con atentados hechos por los propios judíos contra otros judíos para forzarlos a regresar a esa tierra y sin reconocer a Cristo, es decir, sin arrepentimiento. La Escritura y muchos rabinos judíos lo reconocen así, que no se puede regresar sin el arrepentimiento. Anteriormente a 1948 se enseñaba ampliamente que los judíos se arrepentirían y volverían a Cristo antes de que Dios les permitiera regresar. Cuando esto no sucedió, proclamaron que los judíos se volverían a Cristo dentro de los 3 años y medio siguientes. Cuando esto no sucedió, proclamaron que seguramente los judíos se volverían a Cristo al cabo de 7 años, en 1955. Y cuando esto tampoco se materializó, esta enseñanza fue silenciosamente abandonada. Algo parecido a lo que hicieron los adventistas con la venida, con los últimos tiempos y con todas esas cosas. Profecía tras profecía, falsas, erróneas, pues algo así cuando de los cristianos sionistas con este asunto. El hecho es que en las leyes de la tribulación que se expresan en Levítico 26, Dios dejó claro que después de enviar a los israelitas al exilio por su pecado persistente, no se les permitiría regresar del exilio hasta que se arrepintieran de su hostilidad hacia Dios, es decir, hacia Jesucristo, Yahvé. Levítico 26, 40, 42 dice así: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Ahí tenemos una de las condiciones.
confesar la iniquidad y la iniquidad de sus padres. En la infidelidad que cometieron contra mí, contra Yahvé, yo también, entre paréntesis va esto, actué con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Dice, o si su corazón incircunciso se humilla, ahí tenemos otra condición, humillarse, de modo que entonces reparen su iniquidad, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré también de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Eso está expresado claramente en Levítico 26, 40 al 42. El punto principal de esta ley profética es mostrar que se requiere arrepentimiento para poner fin al exilio. Esta condición fue reconocida por Darby Scofield, aunque fue abandonada por los sionistas cristianos sin ley después de 1958. El Estado judío llamado Israel fue establecido junto con un Estado palestino mediante la Resolución 181 de las Naciones Unidas. Fíjate, Darby Scofield reconoce su error, pero sin embargo ya el daño ya estaba hecho y los cristianos sionistas pues ya no quisieron volver para atrás. Hemos estado creyendo todo esto, vamos a hacer el tonto ahora. Preferimos seguir R que R en lo nuestro, aunque sea erróneo, que el otro. Bueno, pero es por causa de la ceguera más bien, ¿no? Supongo que la inmensa mayoría lo hacen porque, pues eso, porque están cegados. Bien, y del Estado judío llamado Israel fue establecido junto con un Estado palestino mediante la resolución 181 de las Naciones Unidas. Esa fue la resolución, que hubiera dos estados, pero el Estado palestino nunca se llevó a efecto, el otro sí. Esta solución de dos estados fracasó debido a dos factores. Primero, los palestinos no aceptaron la idea de que Occidente, que controlaba la ONU, tuviera el derecho a ceder tierras ajenas. O sea, la ONU cede tierras que no son suyas, que eran de los palestinos, las cede la ONU. Se tienen toda la razón del mundo los palestinos. Y los israelíes no aceptaron la idea de que solo tenían derecho a una parte de la tierra. Ellos querían todo, aunque no era suyo, que ya habían sido echados de ahí, además los había echado el Señor. Entonces eso no lo podían reclamar porque ya no era suyo. En fin, cosas de la vida, ¿no? ¿Se arrepentirán los israelíes y aceptarán a Jesús como el Mesías? Ese es el siguiente epígrafe, ¿verdad? De todas formas, los israelíes sí se han arrepentido. Los israelíes ya se sabe que pasaron de la zona del Cáucaso a Europa y son los pueblos de Europa. Y de ahí pasaron a Estados Unidos y Canadá y a otros sitios, ¿no? Como probablemente Australia y África del Sur y demás, ¿no? Pero, pues esos se convirtieron a Cristo. Por lo tanto, ahí aceptaron a Jesús. Ahí, como son las ovejas perdidas y no tienen nombre de Israel, pues se supone que no, pero Israel, pues ya en su gran mayoría, Europa se hizo cristiana. Hoy en día, pues es atea en la mayoría de las veces otra vez. Pero en fin, sabemos que el último gran avivamiento pronto arreglará las cosas, ¿verdad? Después de que los judíos no aceptaron a Jesucristo entre 1948 y 1955, yo añado ahí, los cristianos sionistas debieron haber escudriñado las escrituras para ver en qué se habían equivocado, pero no lo hicieron, ¿verdad? Sin embargo, continuaron cegados a la distinción entre Judá e Israel y parecían ignorantes de lo que es la ley de la tribulación de Levítico, ¿no? Por esta razón continuaron confundiendo a Judá, es decir, a los judíos, con Israel, con los israelitas, que aún permanecía perdida entre las naciones. Del mismo modo, continuaron abrazando la idea de que los judíos son el pueblo elegido de Dios, permaneciendo ciegos a la enseñanza de Pablo de que sólo el remanente de gracia podría cumplir las promesas dadas a Israel. Y así debemos interpretar Isaías 27:6, que dice: en los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y retoñará, y llenarán de fruto el mundo entero. Tenemos la conversión de Europa, de todas las naciones de Europa, al cristianismo.
Esta es una de las promesas de Dios que se cumplen únicamente en el remanente de gracia. La promesa se trata de dar fruto para Dios que sea apto para comer, espiritualmente hablando, claro, es decir, el fruto del Espíritu. Cuando el profeta hablaba de Jacob e Israel, no incluía a los no creyentes. En los días de Elías solo había 7.000 entre más de 1 millón de israelitas biológicos que eran israelitas tal como Dios definió el término. El resto, como no eran creyentes, pues no sé, quedaban excluidos del remanente. La ceguera, nos dice Pablo en Romanos 11:7, es la principal característica de aquellos que no son parte del remanente de gracia. No solo los judíos incrédulos, sino también los propios cristianos sionistas. Están fuera, no son el remanente, porque permanecen incrédulos en estas cosas. Esta misma ceguera ha sellado otros pasajes de las Escrituras que claramente cuestionan la posición cristiana sionista. Uno de los principales tampoco, por ejemplo, distinguen las dos Jerusalenes. El nombre Jerusalén es Jerusalayim, que es un plural, es un dual, una palabra dual. Habla que hay dos Jerusalenes, pero los profetas no distinguen entre las dos. Entonces tenemos que recurrir a Juan, sobre todo a Apocalipsis, al Nuevo Testamento, para saber a cuál de las Jerusalenes se estaban refiriendo cuando se hablaba de Jerusalén, la paz en Jerusalén y tal, por la paz de Jerusalén. Están hablando por la paz de la Nueva Jerusalén, no de la Vieja Jerusalén. En general, cuando los profetas profetizan algo positivo, se están refiriendo a la Nueva Jerusalén. Cuando profetizan lo negativo, juicio y demás, se refieren a la Vieja Jerusalén, por norma general. Uno de los principales temas subyacentes a lo largo de la Biblia es el requisito de Dios de producir fruto. Esto se remonta a Génesis 1:28, donde Dios le ordenó a Adán ser fructífero y multiplicarse. Si Adán y Eva hubieran tenido hijos antes de pecar, habrían tenido hijos a la imagen de Dios, tal como ellos mismos eran antes de caer. Génesis 1:26. Desafortunadamente sus hijos nacieron después de que el pecado entró en el mundo, por lo que el mandamiento de ser fructíferos quedó sin cumplirse. Es sólo a través de Cristo que alguien puede ser fructífero, en el sentido de alcanzar a ser a su imagen, 2 Corintios 3:18. Siguiente epígrafe: los inspectores del fruto divino. Juan el Bautista fue enviado como un inspector de fruto o de frutos. Les dijo a los fariseos y saduceos en Mateos 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que podéis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún desde estas piedras puede Dios levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por eso todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así es, el bautismo de fuego. Necesitamos el bautismo de fuego para poder ser separados de esa raíz contaminada. Nadie puede dar fruto sin arrepentimiento. Juan también vincula el fruto con los hijos, y esto nos muestra cómo interpretar el mandato de fructificar y multiplicarse en Génesis 1:28. Juan también nos dice que estos son los verdaderos hijos de Abraham. Pablo explica más sobre esto en el 3er capítulo de Gálatas, donde habla de los hijos de Abraham indistintamente de los hijos de Dios. Gálatas 3:7, 26 y 29. Versículos 7, 26 y 29. Después de que Herodes ejecutara a Juan, Jesús tomó el manto de inspector del fruto divino. En Lucas 13, del 6 al 9, leemos esto: y comenzó a contar esta parábola. Un hombre tenía una higuera que había sido plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque incluso ha de cansar el terreno o inutilizar el terreno.
Y él respondió y le dijo: déjala, Señor, por este año también, hasta que cabe alrededor y le ponga abono. Y si da fruto al año que viene, bien, pero si no, córtala. Tremendas palabras, ¿no? Porque el Señor nos deja una y otra y otra y otra vez. Pero llega un momento en que la puerta se puede cerrar. Jesús ministró durante 3 años buscando que la higuera diera fruto, la higuera de Israel. La higuera era el símbolo bíblico de Judá como nación. Después de 3 años, a la higuera se le dio una oportunidad más de dar fruto y el resultado de la parábola seguía siendo incierto. Sin embargo, más adelante leemos sobre otro encuentro durante la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y ahí pasamos al siguiente epígrafe, la higuera infructuosa, donde vemos que al final tuvo que ser cortada porque no dio fruto. En Mateo 21 del 18 al 19 leemos: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera solitaria junto al camino, se acercó a ella y no encontró en ella más que hojas, y le dijo: nunca más salga de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Déjeme que le repita y enfatice las palabras: nunca más salga de ti fruto alguno, dichas por el profeta Jesús de Nazaret. Los sionistas, cuando esperan que esa higuera de Israel hoy en día de fruto, están llamando mentiroso a Jesús. Porque si diera fruto, si diera fruto del Espíritu, el Estado sionista actual, pues Jesús fue un profeta mentiroso. La maldición profética de Jesús sobre la higuera de Judá declaró claramente que este árbol nunca más daría fruto. Judá se marchitó 40 años después. Cuando, una generación, ¿verdad? Cuando el ejército romano destruyó Jerusalén y conquistó el resto de la nación, entre el 70 y el 73 después de Cristo. Esta profecía se explicó con más detalle en Mateo 24 del 32 al 34, que dice: aprended ahora la parábola de la higuera. Cuando ya su rama se ha vuelto tierna y echa sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Época de la siega, ¿verdad? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El propio sionismo cristiano entiende que esto profetizaba sobre el Estado judío de 1948. Esto lo reconocen hasta ellos mismos. Estoy de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que la naturaleza de la higuera que cobró vida en lo que no estamos de acuerdo es en la naturaleza de la higuera que cobró vida en ese momento. Los sionistas cristianos no se dan cuenta de que, según las palabras de Jesús, la higuera seguiría sin dar frutos. Solo tenía la capacidad de echar hojas. Esta higuera no era diferente de la higuera original que Jesús maldijo, que tenía solo hojas. Es la misma higuera que Jesús maldijo. Las hojas no sustituyen a los frutos o al fruto. Un árbol que tenga solo hojas puede ser cortado, que es inútil. Inutiliza la tierra, ¿verdad? Entonces, si el Estado judío es la higuera en esta profecía, está claro que la maldición de Jesús también se aplica a él, diciendo: nunca más salga fruto de ti. En otras palabras, los israelíes no se arrepentirán. Repito, según las palabras de Jesús, nunca más salga fruto de ti, quiere decir que los israelíes actuales, mal llamados israelíes, porque como muchos son Judá-Edom, no se arrepentirán, ni darán frutos aptos para el consumo de Dios, es decir, el fruto del Espíritu. Ni los judíos incrédulos son los verdaderos hijos de Abraham, ni son el pueblo elegido. En cambio, el árbol será nuevamente talado por su falta de fruto. El árbol será nuevamente talado por su falta de fruto. Eso no lo había subrayado, pero lo va a subrayar también. Señores sionistas, no llamen a Jesús
mentiroso. Cristianos, hermanos cristianos sionistas, no le llamen a Jesús mentiroso. Ahí tienen sus palabras claramente profetizadas. Nunca dará fruto esa higuera por la que ustedes apuestan de que va a dar fruto. El Estado judío avanza constantemente hacia la destrucción según la profecía de Jeremías sobre las dos vasijas. La primera vasija representa la casa de Israel en Jeremías 18 del 1 al 10. Se le mostró al profeta una vasija de barro húmedo en las manos de un alfarero. Estaba defectuosa, por lo que el alfarero la derribó y la transformó en una nueva vasija que fuera apta para su uso. Esto profetizaba de Israel. ¿De acuerdo? Jeremías 18 del 1 al 10 profetizaba de Israel, pero luego la otra vasija seca, esa ya no profetiza de Israel, esa profetiza de Judá, porque Jeremías ya empieza a hablar no de Israel, sino de Judá. Luego, como estábamos comentando, comenzando con Jeremías 18:11, el profeta dirige su atención ya no a Israel, sino a Judá. Después de una larga acusación por el pecado de la nación, al profeta se le dijo que comprara una vasija de barro, Jeremías 19:1, la llevara al valle de Ben Hinnom, en griego Gehenna, que es el basurero, Gehenna o Gehenna, basurero de la ciudad, y rompiera la vasija. Unos ancianos que los lleva allí con él y hace ese gesto profético. Leemos en Jeremías 19, 10, 11. Entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañan y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como se rompe una vasija de alfarero, escuchen, que no puede volver a repararse. Judá iba a ser roto con una vasija que no puede volver a repararse, y los enterrarán en Tofe porque no habrá otro lugar para sepultura. Tal fue el desastre, la escabechina que realizaron los romanos, que no había ni sitio para enterrar allí en Tofe. Esta es una profecía directa contra Jerusalén y su pueblo. Lejos de ser una vasija de barro húmedo que pueda repararse, la vasija de Judá se romperá tan completamente que no podrá volver a repararse. Los babilonios destruyeron la ciudad en el 586 a.C., pero luego fue reparada. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero nuevamente fue reparada y aún existe hoy. Así que la profecía de Jeremías aún no se ha cumplido, y esta es una profecía que parece estar oculta para los cegados cristianos sionistas, que creen que la Jerusalén terrenal será la capital del reino de Cristo, pero si esto fuera cierto, entonces Cristo gobernaría desde la Gehenna, el basurero de la ciudad donde Jeremías rompió la vasija. Sobre este tema, si ustedes lean nuestros vídeos, pues es algo que el Stephen Jones, el doctor Stephen Jones, está gritando a voz en grito, valga la redundancia, desde hace años, y yo me estoy haciendo eco de él en este canal hasta la saciedad. Todo lo que hemos publicado sobre el sionismo últimamente y recientemente, además, pues habla de esto una y otra vez. Ojalá que el Señor haga que esto corra y muchos sionistas cristianos abran los ojos. Así que la profecía de Jeremías de que Jerusalén iba a ser completamente destruida sin poder volver a repararse aún no se ha cumplido, y es una profecía que parece estar oculta para los cristianos sionistas, que creen que la Jerusalén terrenal será la capital del reino de Cristo, pero si esto fuera cierto, entonces Cristo gobernaría desde la Gehenna, el basurero de la ciudad donde Jeremías rompió la vasija. Y esto va doblemente enfatizado. Los cristianos sionistas se sentirán muy decepcionados cuando fracasen sus expectativas de arrepentimiento. Se horrorizarán cuando vean la destrucción total de Jerusalén. Sería mucho mejor que sus ojos se abrieran para ver la verdad de las Escrituras, para que su fe no flaqueara. También se van a sentir muy defraudados y muy frustrados
los musulmanes, porque Jerusalén es uno de los lugares más sagrados para ellos, la mezquita de allí, de Al-Aqsa. Por lo tanto, cuando vean que eso se ha destruido, pues también serán frustrados, porque van a ver que están confundidos. Esperemos que entonces puedan levantar sus ojos y darle un chance a Jesucristo. Bien, queridos amigos y hermanos, pues esto es lo que teníamos para hoy. Para el próximo día, que sigamos con este tema del arrepentimiento y la leche de la palabra de Dios, veremos la parte quinta, que vamos a ver cuánto es. Veremos la parte quinta y supongo que a lo mejor, no, y la parte 6 final, sí, veremos esta también, que será la parte, esas dos partes, ¿no? No tienen títulos porque todavía no se lo he puesto, el doctor Estifeño no le había puesto, pero veremos esas dos partes, la parte quinta y la parte sexta de esta sección del libro de la leche a la palabra de Dios concerniente al arrepentimiento. Y bueno, para el miércoles, Dios mediante, si Dios quiere, veremos ese artículo sobre las solicitudes de amistad que les anunciábamos al principio. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y orando al Señor para que abra mucho los ojos a estos temas que hemos visto hoy, que Dios descorra ese velo. Si ustedes que el velo quieren que el velo sea descorrido, tienen que someterse al bautismo de fuego a cabalidad para que el viejo hombre sea, como dice, el hacha está puesto a la raíz de los árboles, ese viejo hombre, ese viejo árbol sea cortado y puedan salir del otro lado ya sin el velo, del lado de la luz de la Shekinah, del lado de la bendición completa en tabernáculos donde ya no hay velo. Bueno, pues emplazándoles hasta el miércoles, hasta entonces, pasen bien.